Bueno, un saludo para todos. Este es el Club de Lectura de Nido de Libros y queremos darle también un saludo muy especial a Luis Solano, editor de libros del Asteroide, que nos va a acompañar en esta versión del club, en esta edición, más que en esta versión, en la que nos hemos dedicado a leer Klaus y Lucas, que gracias precisamente a la reedición que hizo Libros del Asteroide en el 2019, tenemos con nosotros hoy en Colombia y a Siglo del Hombre Editores, que también nos acompaña hoy María Elvira Jaramillo. Ahorita le daremos también la palabra. Tener esta oportunidad de leer esta novela o trilogía tan devastadora, magistral, y conocer también las apreciaciones del editor. Así que bienvenido, Luis, y gracias por trasnocharte con nosotros. De Ya nada, gracias a veremos cómo te vosotros. va mañana. Ya os contaré, pero gracias a vosotros por nada, por haber organizado y por hablar de este maravilloso libro. Bueno, para las personas que nos acompañan por primera vez en el día de hoy y que no conocen este espacio, mi nombre es Alexandra Vives, yo soy la librera principal de Nido de Libros, y llevamos ya desde comienzos del 2020 muy juiciosamente celebrando mes a mes nuestro club de lectura y hemos transitado por una variedad de obras, y cuando digo variedad es nos hemos quedado en el género, digamos, más que todo de la novela, algunos cuentos, pero cuando digo variedad es una diversidad enorme de voces, de épocas, de estilos narrativos y de temáticas. Pero siempre hemos tenido, digamos, la buena fortuna de contar con libros que son de una calidad literaria excepcional, por tanto, el club siempre resulta siendo insuficiente, es decir, nunca se agota lo que leemos del inicio y el fin del club, y yo creo que eso es un valor muy importante de la gran literatura, ¿no? Que nunca hay una última palabra en lo que se dice respecto a una obra. Entonces, para ya dar inicio, ¿cómo funciona esto? Pues yo siempre propongo unas líneas de conversación que no pretenden ser totales, simplemente es una de las posibles miradas sobre la novela. Generalmente esas líneas de conversación gravitan en torno a tres grandes ejes, que son la estructura narrativa, el lenguaje y los grandes temas. Y hoy pues incluiremos, creo que es imprescindible hablar de quién es Agatha Christoph y por supuesto eh, hablar también del reto y el valor editorial que supone relanzar una novela como esta para una editorial como Libros del Asteroide. No será un monólogo como lo es usualmente, porque cada vez que tenemos invitados trato de que sea que nuestro invitado me controvierta o me complemente lo que estoy planteando. Me encanta cuando me controvierten porque creo que precisamente es ofrecer a nuestros lectores esa posibilidad de miradas plurales sobre una obra. Y al final dejaremos espacio para los que quieran hacer preguntas y si quieren ya van anotándolas hacia el final en el chat y hacia el final podemos retomar algunas. Les pido que mantengan sus cámaras y sus micrófonos silenciados para que siempre pues podamos escuchar a Luis y bueno, Luis, aquí no hay protocolo. Cuando yo diga algo y sea una imprecisión o algo que quieras corregir, adelante. Así que bueno, quisiera empezar, voy a compartir pantalla un minuto, serán 2, 3 diapositivas, algo realmente muy somero para ubicarnos en nuestra invitada de hoy, que es Agatha Christoph. Entonces, pues bien, como les decía ahorita, generalmente propongo como estas tres miradas, y hoy empezaremos hablando del autor, quién es Agatha Christoph. Creo que después de haber leído esta novela, a uno le queda siempre como esa sensación de saber de dónde puede provenir una narrativa, pero también una manera de sentir tan absolutamente cruel, devastadora, inexorable, y con un estilo narrativo realmente muy propio, ¿no? Diría yo, porque libros acerca de la guerra, del maltrato infantil,
del abandono, los hay muchos, pero creo que Agatha Christoph en particular añade una voz muy, muy particular y una mirada muy particular sobre lo que narra. Hablaremos acerca de esa estructura narrativa, o sea, es decir, esta novela que aunque es una trilogía, al interior de cada novela hay unos recursos narrativos absolutamente diferentes y por eso las tres partes, aunque hacen parte de este todo, realmente son absolutamente diferentes y creo que ahorita hablaremos de eso y Luis nos aportará todos estos detalles del proceso editorial en tiempo real, porque ahorita lo tenemos en un solo volumen, pero en la realidad obedece a tres momentos muy diferentes. Por supuesto tendremos que hablar de los temas, yo creo que hablar de lo que trata de esta, digamos, sentir o forma de ver la vida que nos transmite Cristo es muy importante. Y bueno, luego hablaremos acerca del proceso de edición. Yo la quiero anotar a manera muy breve para darle la palabra a Luis que nos complemente con la vida de Agatha Christoph, una escritora húngara, nace en 1935 y muere en Suiza en 2011. Esta imagen realmente no sé a qué etapa de su vida corresponde, pero supondría que ya en su vida en Suiza cuando escribe, porque ella tiene, de lo que pude escarbar un poco de su vida, ella tiene dos grandes fracturas a lo largo de su vida, y la primera, o digamos, las dos más ostensibles, una que sería a los 14 años, cuando su mamá ya no la puede sostener más y la envían a una especie de orfanato reformatorio, y luego a los 21 años, cuando con su marido y su bebé en brazos, le toca exiliarse, cruzar la frontera de Hungría a Austria y luego de Austria a Suiza, donde finalmente llega a sentarse, y esto para ella marca una ruptura, a pesar de que el exilio era la solución, pues ellos hacían parte de los que apoyaban esta imagen que vemos aquí abajo a la derecha. El año en que ella se cruza la frontera, que es en el año 56, es la llamada Revolución Húngara, que se opone a este régimen pro-soviético, donde empiezan ya, digamos, previo a esto, Hungría era como una especie de protectorado o país sometido al dominio soviético, y empieza toda esta malestar social, y ellos, al apoyar esta revolución en contra del régimen soviético, deben exiliarse. Pero para él el exilio terminó siendo como una tortura, y me gusta mucho esta frase de una entrevista, dice que cuando ella ya está en Suiza y años después, muchos años después, es que empieza a escribir, dice, escribir es suicida, nos pone en un estado depresivo hasta el punto en que solo pensamos en ella. Más adelante quiero que la retomemos porque creo que mucho de eso hay en sus protagonistas y en su escritura. Esta imagen es poco antes de su fallecimiento, en una entrevista que le hace El País, van y la visitan hasta su hogar en Suiza, y para no leer el gran párrafo, básicamente lo que condensa, los animo a que la busquen si quieren más detalles, es que para quien lee la obra y no conoce nada de la escritora, encontrarse tal vez al periodista, al quien la entrevistaba, a esta señora, en su casa, un tanto huraña, digamos, con una vida aparentemente simple, sin mayor adorno, sintiéndose a la vez pequeña dentro del gran mundo, era increíble, ¿no? Era un poco incongruente pensar que una persona que incluso tenía esta gran narrativa y esta forma de manifestar el mundo de manera como tan implacable, en persona fuese, como quien dice, una persona aparentemente del común. Luego, a lo largo de la entrevista, pues se sale a relucir precisamente que de la misma forma en que escribe, es la misma forma en que ella manifestaba sus respuestas ante la vida. Termino diciendo esta primera parte, que cuando le preguntan acerca de su escritura, creo que no puede ser más
dar como en el blanco con lo que dice. Es diálogo puro, porque ella previo a escribir esta trilogía se había abocado al teatro. Dice, lo justo sin relleno, sin grasa, para que dar vueltas, para hacer literatura, no me interesa la literatura. Y bueno, Luis, ¿qué nos puedes contar un poco de esta? No, has dicho cosas muy interesantes. Yo casi más que fijarme en lo que has dicho, me fijaría o diría cosas que no son tan importantes igual como las que has mencionado tú, pero que también ayudan a entenderla a ella. ¿No? Hablabas de momentos de ruptura. Yo creo que también es importante entender que ella nace en el 35 y que, por lo tanto, vive la guerra del 39, bueno, en Hungría del 40 al 45, con lo cual le coge, o sea, los horrores de la guerra los puede ver en directo, ¿vale? Y eso que yo creo que es otro momento que me parece desgarrador para ella, que además es evidente que es desgarrador porque está muy presente en la primera de las tres novelas, en el Gran Cuaderno. Yo creo que también es importante entender, digamos, claro, hablas de exilio, pero bueno, es un exilio muy peculiar porque como sabes, quien se exiliaba de un país como Hungría en aquellos años, ¿no? Que era parte bueno, de los países que estaban tras el telón de acero, no era, digamos, uno no se podía exilar, sino que el exilio era fugarse del país y no era fácil lograrlo, no era fácil ir a viajar al extranjero, a un país occidental. Yo creo que eso también es importante y lo que es más importante todavía, yo creo que es la experiencia de este exilio para ella, que es una experiencia desgarradora. Ella es una mujer bastante superdotada desde un punto de vista del lenguaje, que aprendió a leer con 4 años, que era escritora en húngaro. O sea, cuando se va con 21 años, pero había escrito ya alguna cosa. Y se instala en Suiza, en uno de los cantones de habla francesa, y no sabe hablar la lengua que se habla allí y se convierte en una analfabeta, no sabe comunicarse con la otra gente que hay allí, no sabe leer los periódicos. Esa es yo creo que es una experiencia, digamos, también importante en su vida y que la marcará definitivamente. Y yo creo que bueno, ella aprenderá francés, se matricula en la universidad nocturna, aprende francés, vuelve a recuperar su pasión por la lectura y empieza a escribir, más adelante empezará a escribir en francés y utilizará el francés como lengua de expresión literaria. Eso hace que su francés sea un francés muy, muy peculiar. Yo creo que también se ve en la traducción, ¿no? Que es una lengua muy esencial la que ella utiliza. Y ella, en la entrevista que tú mencionabas, habla sobre todo de su pasión por el teatro, y no le interesa el teatro, le interesan los diálogos, y le interesan más los diálogos que lo que ella llama la literatura, aunque en realidad el teatro es una expresión literaria más. Yo creo que eso también es importante saberlo, digamos, ¿no? Que gran parte de la importancia que tiene la lengua y de esta lengua tan despojada con la que ella trabaja, tiene que ver con este hecho del exilio y con este hecho de haber tenido que aprender una lengua nueva y haber utilizado esa lengua como lengua de expresión literaria. Pues no sé, un caso que le han, no sé, por casos parecidos como al de ¿no? eh, hoy, Vladimir Nabokov, por ejemplo, ¿no? Aunque es ruso, pero acaba escribiendo en inglés. Normalmente o Conrad, ¿no? que alguien dice, no sé quién era el inteligente lector que nos acompaña hoy, que era polaco, eso hace que muchas veces que el tipo de lengua que tienen estos escritores sea una lengua muy especial. Y en el caso de Agatha Christoph yo creo que es algo evidente y que me gustaría señalar, no sé qué más Sí, cosas se me ocurren. en alguna entrevista también le preguntaron que qué hubiese ocurrido si ella
o si hubiese quedado en Hungría o hubiese regresado y hubiese escrito en húngaro. Y una de las cosas que ella mencionaba es que cuando ella escribía en húngaro era mucho más poética, que a lo mejor hubiese terminado quitando, depurando muchas cosas en su lengua original. Y yo creo que sí, cierto, era una foránea en la lengua, de hecho menciona que ella pasaba, que para ella lo peor del exilio, que hubiese sido preferible que a su marido lo encarcelaran 2 años quedándose en Hungría que irse a trabajar ella en una fábrica durante 5 años en Suiza, una fábrica relojera, donde además no musitaban palabra en todo el día y casi que ella era presa de sus propios pensamientos. Y que llegaba a casa y su hija, que estaba siendo criada en la lengua francesa, ya casi no le entendía. Entonces, de alguna manera fue como un reaprendizaje de la lengua, pero a mí me queda una duda de si realmente fue forzoso que ella terminara utilizando ese lenguaje lacónico al no dominar la lengua, o si fue parte también de esa personalidad fría, casi como escéptica, que fue desarrollando, que de alguna manera lo narrado no tenía por qué llevar adorno. Entonces, tengo como esa No, tienes sensación. razón. Yo también sí, tampoco lo sé, porque en el caso de Nabokov, por ejemplo, es un escritor bastante florido, también en inglés. Y luego hay otro elemento importante, yo creo, a tener en cuenta, sobre todo, sí que creo que también afecta a su literatura, digamos, que tuvo una vida bastante dura, ¿no? Que el exilio, bueno, ¿no? Como contábamos, vivió la guerra, luego tiene que exiliarse porque el régimen, en vez de abrirse a partir del 56 en Hungría, se cierra, se hace más comunista, digamos, por decirlo de alguna manera, y luego porque lo pasa muy mal en el exilio. Pues como tú mencionas, una persona más o menos bastante letrada, que en su país hubiera podido ser profesora o tener una carrera intelectualmente más estimulante, y acaba teniendo que Ese es trabajar Luis venezolano. eh, en una fábrica de relojes. Yo creo que eso también es importante porque de alguna manera está reflejado en su obra. Bueno, quiero hablar ahora un poco acerca entremos ya, digamos, porque seguiremos hablando de ella como mujer, como persona, como exiliada, como todo lo que ella, como escritora a lo largo de nuestra conversación, pero quiero ya empezar a hablar de lo que es Klaus y Lucas. Para empezar, pues me encanta, quiero hacer aquí como una especie de homenaje o de comentario positivo más que homenaje a la edición. Me encanta que la edición es casi como el libro, un poco no tiene nada de más ni de menos, no le sobra nada en el diseño, es muy, ¿cómo lo diría? Muy sobrio realmente, y eso yo creo que entre menos comentarios en las solapas, casi que uno entra como a ciegas en lo que va a leer y se hace menos expectativas, casi como una sorpresa encontrarse con el libro, y me gusta mucho eso. Como este es un club de lectura, recordemos que este no es un espacio ni de eruditos ni de académicos, sino de personas que tienen diferentes niveles lectores, unas muy lectoras, otras personas que están retomando el hábito, otras que por primera vez se han querido acercar a través del club a la lectura. Tenemos niveles de lectura y niveles de profundización en la lectura muy distintos. Entonces, cuando yo planteo en el club un libro como este, no suele ser, puede haber un poco de resistencia, porque pues uno lo mira y dice, bueno, lo primero que una persona que no lee mira en un libro es cuántas páginas tiene. Es un poco pensar cuántas horas le voy a invertir a la lectura. Y realmente, aunque este pareciera ser un libro, un gran libro, un libro, digamos, que nos llevaría mucho a abordarlo, la forma en que está estructurado es absolutamente ágil. Yo creo que el gran cuaderno fácilmente me lo leí en dos sentadas. Porque aunque son ciento y tanto páginas, bueno, ahorita realmente no recuerdo, no sé si son 150, su manera, su lenguaje
tan dinámico y la forma en que está escrito como en entradas de un diario no admite pausas, realmente no admite que perdamos el hilo. El Gran Cuaderno fue publicado por primera vez en 1986, luego en el año, me corrige Luis por favor, 88, es decir, 2 años después la prueba, y en el 91 la tercera mentira. Yo creo que nosotros que lo leemos hoy a destiempo, somos unos privilegiados porque no nos tocó esperar a que se publicaran la segunda y tercera parte para continuar en lo que queda la historia. Realmente cuando uno termina el Gran Cuaderno, es como cuando una película termina en el clímax. O sea, ese fin del Gran Cuaderno es como un corte casi que abrupto dentro de la noción de la historia. Pienso yo que hubiesen sentido esos primeros lectores que no sabían que venía una parte 2 ni una 3, porque probablemente por lo poco que pude investigar allí, ni la misma Ágota sabía que iba a tener una parte 2 ni una parte 3. Aunque no hubiese tenido la continuación, era una obra ya en sí única, ¿no? De hecho, para muchos de los lectores, los comentarios es que El Gran Cuaderno es la mejor parte de la trilogía y que la 2 es buena y que la 3 sobra. Yo tiendo a pensar que a mí me gusta más la 3 realmente. Creo que, creo que aunque no plantea un cierre, es la más artificiosa con el lector, juega con el lector por encima de cualquier otra cosa. Eh, pues eh, para no, Sí. vamos, porque no sé si todos los que están aquí han terminado. Alejandra, yo permita que te, no, Claro, que te interrumpa porque no sé si, o claro, sea, no sé si estoy muy de acuerdo con vale. lo que dices. Bueno, no en cuanto a cuál de los tres, digamos, me gusta más, que ahí sí que discutiría, sino que sí que es importante también que los lectores sepan que, eh, digamos que no en todos los países, ni incluso en Francia, que es donde, no, el país en el que originalmente se la publica, es decir, ella vive en Suiza, como decía, en un cantón de habla francesa, pero su carrera literaria se desarrolla en Francia, es decir, ella las novelas las publica en Seuil, una editorial famosa, bueno, muy clásica de París, y es en esa editorial en la que se convierten en bestsellers, desarrolla su carrera como dramaturga también en París, pero lo que quería decir que era importante era que en Francia hay una edición con las tres novelas, o sea, están publicadas en volumen las tres juntas, pero se venden más por separado. Con lo cual en Francia la llegada a los libros no se produce necesariamente de esta manera. Y yo creo que en este caso la experiencia de lectura, de leer, no sé, yo creo que el lector que acceda a la edición de Libros del Asteroide, ¿no? De Klaus y Lucas, yo creo que es un lector, digamos, que empezará por el principio, empezará leyendo El Gran Cuaderno y le gustará tanto que continuará. Luego igual las otras no le gustan tanto como la primera, luego a lo mejor la segunda y la tercera le gustan más, pero de alguna manera nosotros estamos forzando a dos cosas, a que las lea en ese orden y a que sí, a que lea las tres, mientras que en Francia, como se presentan por separado, pues hay quien puede leer la primera, quedarse ahí y a lo mejor un mes después va por el segundo, mientras que en cambio yo creo que si, ¿no? Si te has comprado el libro entero, lees la primera, el libro que tiene las tres, la trilogía completa, lo natural es que seas las siguientes, que no lo puedes dejar y que seas las siguientes. Pero yo creo que eso es importante porque afecta también a la recepción del libro y a la manera en la que el lector se va a quedar con el material y con la obra, ¿no? Yo creo que es muy distinto y que lo piensen también los lectores que nos acompañan hoy, cómo sería su reacción ante el libro si hubieran leído una sola de ellas y dependiendo de cuál fuera. Yo creo que lo ideal, digamos, es leerlas en este orden. ¿Vale? Yo creo que además yo las veo más bien como, no las veo como una trilogía,
sino que las veo un poco como un caleidoscopio, ¿vale? O sea, creo que hay muchas cosas en las que aparecen como montadas unas sobre otras, pero es verdad que bueno, sí, hay un avance cronológico claro en las tres, por lo tanto yo creo que sí tiene sentido, mucho sentido leerlas por seguidas. Lo que digo o quería señalar es esto, que hay algo de intervención editorial aquí, ¿no? Hay esta frase que a mí me gusta repetir mucho y que decía Juan Ramón Jiménez, el poeta español, que decía que en edición diferente los libros dicen cosa distinta, ¿no? Y yo creo que el acercamiento y de lo que hablaríamos hoy sería distinto si las tres novelas las hubiéramos editado por separado. Que de alguna manera también, luego podemos hablar también de esto, pero un poco yo creo la intención de quienes venden los derechos del libro, los derechos de edición a otros países, que es la editorial original y que considera cada uno de los libros como un libro por separado y que obliga a un contrato separado por libro, a un anticipo por separado por libro, etcétera. A mí me gusta eso de verlo como un caleidoscopio. Realmente, para retomar un poco esto de la composición, que aunque lo llamamos editorialmente como trilogía, yo sí siento que, pues para mí, como lectora, habría sido insuficiente leer una y no las otras dos, cualquiera que fuesen, ¿no? Es decir, si me hubiese leído La Prueba y no el Gran Cuaderno de la Mentira, o viceversa, para mí creo que habría sido insuficiente, pero no lo sabría. Lo sé ahora que las he leído juntas, ¿no? Pero sí me gusta esta expresión del caleidoscopio porque eh, sí, puedo estar equivocada, pero intentando acercarme a la intención de la autora o al proceso que vivió la autora, están separadas por un par de años y no solamente temporalmente, sino que cambian las voces narrativas. Es decir, la mirada que ella da sobre la historia de estos gemelos no es igual o no es una continuación de una novela a la otra. Aunque, como estoy de acuerdo, sí pareciera haber una línea de tiempo, es una línea de tiempo un poco que se le antojan muchas irregularidades, porque realmente en el gran cuaderno, tenemos una especie de un diario a cuatro manos, donde en todo el tiempo estamos oyendo la primera persona del plural. Ellos son una unión, un todo, los gemelos. En la segunda parte, en la prueba, pues ya vemos es el mundo a través de los ojos de Lucas, o del que creemos que es Lucas, porque hacia el final también viene este juego de la autora, de decirnos, un momento, tal vez todo lo que has leído no es real, tal vez todo es producto de un escritor que es de la ficción, ¿no? De alguien que está contando su historia o la manera en que quiere contar su historia. Y luego viene la tercera mentira, donde tenemos dos partes contadas digamos, en tercera persona singular, pero bueno, la segunda creo que es contada desde Klaus. Pero la primera parte es contarnos la historia de Lucas y la segunda es contarnos la parte de Klaus. En este juego de voces o de perspectivas desde las que se narra, es como si la misma historia, la autora escribió el gran cuaderno, pero los personajes no se salieron de su mente y tuvo que reescribirlo, luego como la prueba, y a su vez luego eso siguió cobrando una vida propia y fue necesario volverlo a contar desde otra mirada en la tercera mentira. Y ese nombre de la tercera mentira, solo cuando finaliza la primera parte, ella nos hace ver que las terceras mentiras las dice Klaus. Pero a mí me queda la sensación que es más un juego, un guiño a que esta tercera parte es a su vez una tercera mentira, una tercera manera de contar, o sea, un modo distinto de contar las vidas de dos personas, que bien podría haber sido una sola, que se veía como dos. Es decir, este juego permanente entre qué es realidad, qué es ficción, está allí presente, ¿no? Cómo las historias o la vida propia no podemos escapar de ella, ¿no? Cualquier cosa ha podido cambiar el destino de una persona de forma rotunda. Y eso es lo que vemos en las tres versiones, ¿no? Como
volvemos a lo mismo, esa expresión del caleidoscopio, desde el punto como se mire, como se acomode, vemos una nueva luz o arroja una nueva luz sobre la trama, ¿no? Sí, ahí estoy de acuerdo con todo lo que has dicho y también yo creo que hay una gradación, digamos, en quizá en la crueldad, ¿no? O en la crudeza, ¿no? La primera es una obra muy cruda, que es lo que yo creo eh, que es en gran parte uno de los motivos de su éxito, ¿no? Estos niños que se comportan como adultos, ¿no? Y que son no tienen la inocencia, son niños en los que no tienen la inocencia que supuestamente tienen en la infancia y se comportan ya como adultos. Y claro, yo creo que el adulto lector confrontado con esa crueldad que muestran los niños, que es una crueldad, digamos, perfectamente normal si si los actos fueran de adultos. Eh, ese, eso creo que es algo que en la segunda y la tercera va cediendo y va ganando un poco de piedad la autora. Acaba siendo más piadosa y acaba dándole un poco más de humanidad a los personajes, entendiendo la humanidad como, digamos, la caridad, la solidaridad, etcétera. No entendiendo como entiende ella, ¿no? Muchas veces la humanidad a lo mejor como lo más, el egoísmo y la gratuidad del mal, etcétera. Yo creo que es otro aspecto que a mí me interesaba mucho y luego yo creo que otro aspecto también interesante del, del libro, más que la parte cronológica, también es cómo cambian las circunstancias históricas, ¿no? Que está siempre digamos, ¿no? La primera es la guerra, y luego la guerra empieza con la guerra, pero va cediendo un poco y se quedan como dos países separados que son enemigos todavía, pero ya no hay guerra, y en la tercera ya hay un momento en el que los dos países enemigos de alguna manera están reconciliados y se puede pasar entre ellos. Yo creo que también es otro aspecto importante que las conecta muy bien a los tres libros y hacen que yo creo que realmente la experiencia lectora sea mucho más potente y más rica leyendo las tres que leyendo solo una. Leyendo solo una me da la sensación de que es un poco un entremés, ¿no? Lo que uno lee, y en cambio me da la sensación de que leyendo las tres tiene de verdad un novelón de 500 páginas, ¿no? De estas, como para zambullirte en él. Y en cambio creo que leyendo una, pues lo que dices tú, es una novela muy sorprendente, muy dura, pero que se lee en 2 tardes. Y en cambio creo que son las sucesivas vueltas que da ella, el cambio de estilo y todo esto que estamos comentando ahora, lo que hace que la lectura sea mucho más enriquecedora. Por muy potente que sea el principio, por muy potente que sea la gran mentira, yo creo que la lectura es mucho más rica si se hace de los tres libros. Eso también, yo siento que de alguna manera, aunque el lenguaje de ellas siempre prevalece como un lenguaje más bien, pues diré una palabra que no quiero que suene como de meritoria, sino primario, realmente ella adorna poco, básicamente se concentra en narrar hechos. Pocas veces en el gran cuaderno, pocas veces sabemos lo que están sintiendo los gemelos. Eso va cambiando de acuerdo a lo largo de la novela y de las tres partes. Y no sé si de alguna manera, pues como en la vida real, las escribió en un lapso de 6 años, más o menos, de alguna manera es pensar un poco que el escritor hace un poco las paces o decanta un poco ciertos demonios que va exorcizando con la literatura. Yo no siento que la tercera parte sea más benévola, yo creo que siento que los hechos siguen siendo igual de crudos, simplemente la voz con la que narra tendería a ser un poco más sensible, tal vez un poco una mirada un poco más sensible o se implica más el narrador dentro de lo que cuenta. Vemos que en la primera parte los gemelos no hacen referencia a lo que sienten, son duros como una piedra, mientras que al final, en la tercera parte,
ya vemos que Klaus, Lucas, Klaus, empiezan a tener remordimientos, empiezan a tener, digamos, como, no sé si rencores, empiezan a tener debilidades en esta aparente coraza emocional que se forjaron a lo largo de los años. Es como si esa misma transición a lo largo de las tres partes reflejara un poco el estado, digamos, emocional o de madurez que va adquiriendo una persona, porque aunque solo son 6 años en el lapso de la escritura, en la vida de los personajes, hablamos que va desde los 4 años hasta cuando mueren al final, creo que están sobre los 60, ahorita no recuerdo, pero estamos hablando de 5 décadas, ¿no? Entonces, de alguna manera es como si esa transición, esa gradación, no en el hecho narrado, sino en la forma en que se narra, fuese acompasado por ese cambio, por esa transición en las etapas de la vida, ¿no? Me queda como esa, no sé si fue intencional o si es más una lectura que yo quiero darle para ablandar un poco la crudeza de la novela, pero me queda como esa sensación. Sí, sí, o quién sabe si en realidad se le ablanda el corazón también al autor por el hecho del éxito de la primera, ¿no? Que, bueno, que tiene una vida muy dura hasta ese momento y a partir de ese momento, digamos, empieza a tener una vida un poco más desahogada. Lo que es evidente también de alguna manera es que sí, que la autora no da por cerrado lo que cuenta en el primer libro, ¿no? Sino que quiere en cada uno de ellos ofrecernos una versión distinta de los mismos hechos o enseñarle al lector cómo, digamos, según se mire determinada cosa sí, determinada situación, según quien la mire y desde dónde la mire, con qué perspectiva, etcétera, puede ser muy distinto el juicio moral que se tenga de esos sucesos. Y eso también parece que es muy interesante. Sí, yo aquí en la página 34, yo creo que ella de alguna manera esboza lo que es su intención a la hora de escribir, pero creo que también se convierte en la gran metáfora de lo que es la novela. Dice, la redacción debe ser verdadera, debemos escribir lo que es, lo que vemos, lo que oímos, lo que hacemos. Más adelante dice, las palabras que definen los sentimientos son muy vagas, es mejor evitarlas y atenerse a la descripción de los objetos, de los seres humanos y de uno mismo, es decir, a la descripción fiel de los hechos. Yo creo que ahí ella encapsula un poco el juego en el que estas tres miradas sobre Klaus Lucas ofrecen sobre la vida. Yo me atrevería a decir yo como lectora en mi ejercicio de, de digestión de la lectura, que de alguna manera, cualquiera que hubiera sido la realidad en cualquiera de las tres partes, si fue la 1, la 2 o la 3, son tres maneras de ver de manera muy recrudecida la realidad. La ficción simplemente tenderá a ser solo ficción, pero la realidad siempre será peor. De cualquier modo que lo miremos, la realidad siempre va a ser aún más dura. Yo creo que es como esa manera de decir que los destinos, la vida, la soledad, el abandono, al que ella vivió y al que, digamos, no solo ella, sino tal vez representativo de una generación que quedó atrapada en este fuego cruzado entre regímenes políticos, en mil guerras una tras de otra, porque digamos que a pesar de que la guerra va, el régimen que se impone siempre es peor que el anterior y el exilio es peor que volver al país. Es decir, ella siempre alude a ese no lugar, ya estar dentro o fuera de la guerra, no sé, o sea, es decir, la vida nunca es color de rosa, es decir, no hay felicidad. Yo creo que hay un gran planteamiento que más allá de cualquiera que haya sido el artificio que ella eligió para contar la realidad de Klaus y Lucas, la vida siempre será peor, la vida real siempre será peor. Quedo como con ese regusto al final, ¿no?
¿para qué contarlo con adornos si la vida siempre es peor? Sí, tienes toda la razón otra vez. Yo creo y esto tiene en parte que ver, yo imagino, pues con la, digamos, con sus vivencias de la guerra, que son muy duras, ¿no? Y sus vivencias del exilio también, que también lo fue, pero que ella también, digamos, en determinado momento lo que decidió exponer y lo que decidió contar es la parte más, o le pareció lo adecuado, o le pareció más adecuado explicar la parte más fea o le pareció, yo creo que también lo he leído en alguna entrevista, que le hacían, bueno, que le interesaban menos los sentimientos, que los sentimientos no le parecían algo de lo que se pudiera fiar y que por lo tanto ella pensaba que era mejor simplemente contar las cosas tal cual son, cosa que digamos, con la que no, digamos, está bien hacerlo así, pero me parece que es tan legítimo como quien decida contar el sentimiento. Es decir, ella decide ¿no? darnos esta versión de los niños como, bueno, pues prácticamente bueno, no tienen miedo, por ejemplo. Es decir, no tienen sentimientos de piedad, no tienen sentimientos de amor, pero tampoco tienen miedo. Cosa que hace bastante curioso también a estos niños. Eh, y esta falta de sentimientos seguramente, no, yo hablaba antes de la crudeza como uno de los elementos que atraía al lector, y creo que es también esta parte de la falta de sentimientos, ¿no? Tenemos la idea, que igual es una idea proyectada, de que los niños tienen más sentimientos, no lo sé, yo no soy psicólogo, ¿eh? Los niños tienen más sentimientos que los adultos, y los adultos los reprimimos y por eso hay menos sentimiento. No lo sé. El caso es que ella, en la versión que nos ha decidido dar de esos niños, los sentimientos los deja prácticamente fuera. Y los niños, como tú decías, por esto que leías, ¿no? En el que ellos explicaban que no iban a contar nada en torno a los sentimientos, pues decide no contarlo tampoco. Y yo creo que en cambio los sentimientos van aflorando un poco en, en, a lo largo del libro. Al final del primer libro ya hay algún sentimiento más de los que había al principio y en el segundo y el tercero eh, más todavía. Más todavía. Yo pienso también en un tema que pareciera que es accidental dentro de la novela, pero realmente yo creo que viendo la vida de ella, creo que es intencional. Bueno, aquí yo estoy haciendo una cantidad de especulaciones que no tenemos como preguntarle a Agatha Christopher en este momento, pero quisiera pensar que de alguna manera para ella la escritura es algo central, esencial, dentro no solo de su vida, sino dentro de la novela. El Gran Cuaderno es en sí un ejercicio de escritura, casi que un ejercicio intelectual que hacen estos gemelos, pero a la vez un ejercicio como de, no solamente con el afán de documentar, sino que se convierte como en un ancla, ¿no? Me parece que es una manera como de que todo aquello que les ocurre al hacer el ejercicio de escribirlo es como de liberarse de ciertas cosas, ¿no? Como si escribir fuese una manera de estar en el mundo. Luego en la parte 2 vemos nuevamente el guiño en dos ocasiones, tanto a Víctor, que es quien le vende la librería y el piso de arriba, cómo no puede escribir, sino cuando se libera, ¿cómo lo digo? Casi como si escribir fuera una manera de expiar aquella vida tan insulsa y luego tan violenta, es decir, el pecado y tanto la vida insulsa como la vida violenta, no deseada, la expía con ese acto final que es como la entrega al escribir su libro. Y a la vez esa misma segunda parte termina con esta noción de que quien ha escrito esto no es Klaus, sino Lucas, Lucas no existe. Y en la tercera parte, pues también vemos que hay nuevamente este personaje escritor, ¿no? Uno poeta y el otro escritor. En su vida,
Agatha Christoph también dice que ya ella, creo que 4 años antes de morir, dejó de escribir. Y cuando le preguntaron por qué, porque no recuerdo muy bien qué decía, pero ya no tenía más nada que escribir. Es decir, es como si ese acto de escritura ya hubiese cumplido un propósito que de alguna manera, no, corrígeme Luis, pero creo que una de sus últimas novelas fue la autobiográfica, en la que ella entrega, y no sé si esa es una manera de decir, terminé, ¿no? Pongo punto final, hasta aquí ya llegué con la escritura. Pienso un poco en eso, ¿no? A nivel de simbología, si la literatura para ella es un acto de salvación. No sé. No lo sé, lo que sí me parece es que bueno, mm, por un lado, o sea, que me parece una artista muy auténtica y me parece que está muy fuera de, ¿no? De lo que sería hoy o lo que consideraríamos hoy en día un escritor. Yo creo que un escritor que hubiera hoy en día que tenga el éxito que ella tuvo en vida no se plantearía, no tengo más que contar. O sea, hay muy pocos escritores que tendrían la valentía y el coraje de decirlo, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hay, me parece que tiene que haber, en su caso, una honestidad artística muy clara. Es decir, es alguien que durante muchos años no vivió de su escritura, que el éxito le llegó tardísimo, casi no, con 51 años, habiendo sufrido mucho a lo largo de su vida. Entiendo que también es una persona que murió joven, entiendo que parte igual ¿no? De lo corta de su vida tiene que ver con la mala vida a lo mejor que tuvo. Y tuvo la honestidad, pese a todo, de decir, no quiero escribir más, no quiero seguir, no quiero estirar de esto si no tengo nada auténtico que decir. Yo creo que eso, ya te digo, que me gustaría mucho que autores famosos tuvieran el coraje de decirlo hoy en día. Y no creo, no me parece que sea el, el caso. Yo creo que ella, de alguna manera, también por lo que yo he leído y demás, o sea, ¿no? Entiende la literatura de determinada manera, entiende, bueno, por otro lado, también pensemos que todas sus obras son obras muy cortas. O sea, aquí estamos leyendo un libro largo, pero en realidad es un volumen que tiene 3 libros, ¿no? El Analfabeta, que es este libro autobiográfico del que hablabas, en que ella cuenta pues, su relación con lo que yo contaba al principio, un poco la relación con el húngaro, luego con el francés, la llegada al trabajo en la fábrica donde la gente no habla, etcétera. Son todo digamos, es también un libro corto, igual que es corto su novela, yo creo que la siguiente novela más importante suya después de estas 3, que es una novela que se llama Ayer, y que cuenta desde un punto de vista, en este caso es una tercera persona, pero también un libro de 150 páginas, cuenta la historia de un exilado de un país que no sabe muy bien cuál es, en Suiza. Y pues una persona que es un libro sobre soledad, sobre la soledad, sobre este exilado que no tiene prácticamente amigos, que trabaja en una fábrica por un sueldo miserable, al que tiene que ir a trabajar cada día en autobús y que no tiene prácticamente esto, ni amigos ni ninguna esperanza en la vida. Yo creo que ella tiene muy claro los temas y la forma, que es una forma muy contenida y muy pequeña, y de alguna manera en todos estos libros, los que he mencionado, y también en algún libro de cuentos, están todos estos temas ahí dando vueltas, incluso. Y ella decide de alguna manera estos temas, pues haber tenido una vida dura, decide, como decíamos antes también, contarlos de una manera un poco más lúgubre de lo que, de lo que quería. Esta novela que os comentaba ayer, por ejemplo, pues en vez de, digamos, contarla desde un punto de vista, lo que sé, o dejar un resquicio de la esperanza final del exilado, como fue su caso, ¿no? Se cambia de país, pero al final acaba yendo más o menos bien la vida. Pues este exilado se acaba suicidando, Y tengo ¿no? entendido Que es que en la como, versión cinematográfica el director cambió el final y a ella eso no le hizo mucha gracia.
eh, que hubiesen querido darle un final feliz a una historia que ella había planteado de otra manera, ¿no? Ya, pero por eso ponía este ejemplo, ¿no? En el caso, en su caso, ¿no? Ella, más o menos, digamos que el exilio acaba más o menos bien, acaba dominando la lengua, siendo escritora como quería, etcétera, pero en cambio en su novela sobre el exilio, ella prefiere contarlo de otra manera. Cosa que también dice mucho, porque pensemos hoy cómo escribiría una Agatha Christoph hoy. A lo mejor lo que nos metería un peñazo de autoficción, ¿no? Contándonos el detalle de lo que pasa por su cabeza o lo que no. Me parece que es muy valiente también, digamos, esta literatura tan teatral que tiene ella, bueno, tomo este trozo de realidad, pero lo velo, lo cambio, lo hago un mundo de cuento, me olvido, no doy ningún detalle de qué país es, de cómo son los ejércitos, etcétera, y aún así, que es a mí lo que me maravilla de su literatura, consigue que tenga una fuerza absolutamente real. Es decir, la novela no la creeríamos más, pensemos en el principio, no la creeríamos más si los nazis fuesen nazis y se dijera que son nazis o se nos dijera el país, etc. Eso también me parece muy notable de su elección artística. De acuerdo. Ahí, digamos que coincido en que aunque no hay una ubicación o una descripción, porque ubicación sí hay, que no hay una descripción precisa ni de dónde ni en qué época ocurre esto, yo sí entreveo como una especie de marcadores geográficos y temporales que lo remiten a uno a un determinado entorno. Y de alguna manera, pues obviamente al uno saber, antes de empezar a leer y decir, bueno, esto es una escritora húngara, nuestro imaginario de alguna manera viaja, aunque no esté explícito dentro de la novela, viaja a su contexto. Ella nace en Hungría, en una población, yo me puse a buscar, ni siquiera era una aldea, que en el 2004 tenía menos de 500 habitantes. Es decir, en 1936, que es el año en que ella nace, no sé si habría menos de 500 habitantes. Con esto, ¿qué quiero decir? A su vez, ella dice que, o le preguntan en alguna ocasión, que esto del gran cuaderno dice, esto es biografía pura, eso está basada en las vivencias mías y de mi hermano menor. De acuerdo, no suponemos que es textual ni que es igual, pero entendemos un poco de dónde viene. Y quizás el lenguaje es así también una manera de tomar distancia respecto a esa vivencia propia. Volviendo a eso de cómo sería una Agatha Christoph hoy, traigo una de las cosas que quería que conversáramos, no sé si la conoces Luis o si algunos de los otros lectores que están aquí. Yo siento que una obra tan potente como esta no podía no dejar huella en escritores, eh, digamos, de esta generación. Fernanda Melchor, en temporada de huracanes, de hecho, en una entrevista, ella también, pues, cuando habla de lecturas que, no sé si la palabra es que la marcaron, pero que le llamaron la atención, que la influenciaron, está Agatha Christoph, que de hecho debe ser una lectura reciente, ¿no? Porque sabemos pues que, me corregirás allí, pero la traducción al español fue hace menos de 15 años, ¿no? La primera traducción No, yo diría que no, la primera vez que se publicó en español. como en un volumen como Klaus y Lucas sí que fue hace 15, 20, pero la primera edición del Gran Cuaderno es del 89 en Chess Barral, En español. 3 años después que en Francia. Sí, lo que no sé es si esa circuló en México o no, ya me No, no lo pillas. sé. Pero cuando comencé a leer Klaus y Lucas, entendí que dentro de temporada de huracanes había como un homenaje a esta forma de contar de Agatha Christoph. Digamos que los que han estado en el club en los meses anteriores y que leyeron con nosotros temporada de huracanes, la sensación de esa lectura es así visceral. Realmente yo
mientras leía Temporada de Huracanes y ahorita, mientras leía especialmente El Gran Cuaderno, casi que uno siente en el cuerpo mucho de lo que está leyendo. Es como si hubiese un conducto directo y había momentos de una angustia, había momentos de dolor, había realmente, es muy corporal también la lectura, ¿no? de esta primera parte. Y veo muchísimos guiños que cuentan cosas completamente diferentes, es decir, en contextos diferentes, pero que en últimas la esencia humana está allí igual, en generaciones diferentes, en lugares geográficos diferentes, por detonantes distintos, pero esa sensación de que la vida es inexorable, que el mundo no es feliz, de que no hay salida, de que hay cosas ineludibles, eh, está contada de alguna manera con lenguajes muy diferentes, porque mientras que el de Agatha Christoph es mucho más concreto y conciso, llamémoslo así, aquí el de Fernanda está muy coloreado por el dialecto o por la manera de hablar local, pero sentí como novelas hermanas, de alguna manera, el personaje de la bruja, este personaje de Lucas que apadrina a un niño, con una mujer que fue abusada por el papá, personajes que de alguna manera están presentes también en la novela de Fernanda Melchor. Eh, y pienso si de alguna manera esta forma de contar eh, es como dar voz a esos resquicios a veces que quedan ocultos en la gran literatura. Es decir, son temas que eh, no son, eh, ¿cómo sería la palabra? La palabra no es bien visto, no son glamurosos, no son temas, digamos, de novelas bonitas, no es lo que llamaría uno una qué novela bonita, qué bella novela, qué lenguaje tan hermoso. Al contrario, realmente son macabras, crueles, su lenguaje no es, digamos, elaborado, con figuras literarias elaboradas. Realmente yo creo que es un ejercicio de depuración absoluta en el acto de la escritura. Es como intentar despojarse de todos estos conceptos o preconceptos de lo que debe ser la gran literatura para producir una literatura visceral, real, conmovedora, ¿no? Sí, a ver, no, has dicho muchas cosas. Yo sí la veo hermanada, sí coincido contigo y la veo hermanada a temporada de huracanes. Me parece que sí, está la crueldad, eh, está el tema de los animales, que también es importante, sobre todo en el Gran Cuaderno, la crueldad con los animales. Eh, Está también, sí, está ambientado en un sitio que no sabes exactamente cuál es y lo que transmiten los dos libros son bastante parecidos, la inquietud que generan en el lector. En eso sí que los veo muy hermanos. Les veo menos hermanos seguramente en la retórica, ¿no? Creo que en el libro de Fernanda hay una voluntad de estilo mucho mayor de entrada, también como tú decías, por el registro idiomático que elige, que es marcadamente en algún caso local, pero que aún así funciona bien, que vamos, entiendo que funciona bien para los lectores en Colombia y funciona también muy bien para los lectores acá en España. Y en cambio el de Agatha Christoph es un registro absolutamente depurado, ¿no? Que a mí me recuerda en alguna cosa a un autor de la editorial que antes no mencionaba, porque tenía que haber mencionado, que era Eduardo Halfon, que es un autor guatemalteco, pero que escribió en español, pero que él cuando tenía 10 años se fue a vivir a Estados Unidos y dejó de hablar castellano, prácticamente dejó de hablar español. Y volvió de Estados Unidos a Guatemala y escribía en inglés, y le costaba hablar bien español y cuando entonces empezó a estudiar literatura y decidió empezar a escribir y ahí tuvo que elegir una lengua, volver a elegir una lengua, ¿no? Y eligió el español, podía haber elegido el inglés porque dominaba las dos por igual y en aquel momento estaba más cómodo con el inglés. Y digamos, su español es un español muy depurado, que busca lo esencial, muy poco retórico. Y eso, yo creo que el dotarte de esa herramienta también y hacer, y bueno, y además
creo que no es solo darte la herramienta, porque lo hablabas tú al principio, quiero decir, elegir también una forma de expresión muy, muy parca, también va a marcar un poco el tipo de libros que vas a hacer en cuanto a tono, ¿no? Hay cosas que te van a ser más difícil de contar y por lo tanto tu estilo, es como si un pintor tiene determinado trazo y hay cosas que le van a salir mejor que otras, ¿no? Pues si tiene un trazo pues, que es más expresivo, pues le saldrá más expresivo. Y tiene un trazo que es más detallista, pues igual no tanto. Pero bueno, sí, no, ya no sé qué más cosas decías, Alejandra, Dije que me he muchas, perdido. no importa. Yo quería volver allí sobre esa vida propia y la manera de contar también, pero también cómo eso incide, de acuerdo, hay temas que tendrán que elegirse para ser contados con esa, o cambiar de estilo narrativo, ¿no? No he leído lo demás de Agatha Christoph, entonces no sabría, pero No, pero supongo en el caso de Agota es siempre el mismo, siempre el mismo, digamos, las variaciones estilísticas que puede tener las has leído en estos libros, porque son más variaciones de persona, del narrador, de punto de vista, de si se fija más, si se pone más lúgubre o menos lúgubre, pero es un poco igual, ¿no? El narrador cuando es bueno, el narrador no confiable, que no sabe si te está mintiendo o no, que en un momento dado te dice otra cosa, pero luego te dice la contraria más adelante, el fijarse en la soledad de la gente, en la falta de comunicación, sí. Es un poco el mundo que ella decide, o la parte del mundo que ella decide contar. hay digamos, un aspecto que me parece de los más, quizás más fuertes, más duros de lidiar para uno como lector, y es la parte, digamos, de la mirada sobre el cuerpo humano, de cómo el cuerpo humano, tal vez en ella, en la forma en que cuenta o en lo que cuenta, se convierte como en el receptor de toda la maldad del mundo. Estos niños son sometidos a todo tipo de privaciones y vejaciones, desde el abandono físico, te dejamos en otro lugar, digamos, casi que dejar morir de hambre, porque en muchas ocasiones no era porque no hubiese, sino porque no se les quería alimentar. También el uso del cuerpo a nivel sexual, es decir, hay personajes que son ambiguos, por ejemplo, está la joven que trabaja en la casa cural y empieza a mimarlos, pero luego, pues, obviamente termina en una relación que de alguna manera a ellos no sabemos si les parece buena o mala, ¿no? Luego se vengarán, pero, pero digamos que el cuerpo termina siendo como ese lugar al que se llega con todas las formas de violencia y de maltrato, como si fuese una forma, y especialmente si lo vemos desde la niñez, porque aquí digamos que estamos hablando de cómo la niñez se convierte, por lo menos en esta primera parte de la novela, se convierte como en ese detonante de esta historia. Luego vemos en el segundo libro a Matías, un niño a su vez deforme, que no sabemos si es Matías o el hermano Lucas. Es decir, aquí hay toda esta digamos, como una gran red que puede vincular a los personajes simbólicamente, pero pienso que hay como una gran ideología. No sé hasta qué punto podría uno decir que ella quiere brindar esta ideología, pero una ideología acerca de cómo la maldad de la guerra, cómo la pobreza, porque digamos que en su infancia era una gran pobreza lo que obliga a su madre a abandonarla, se materializa en todas estas vejaciones sobre el cuerpo, ¿no? La misma violencia que entre ellos se acometen para en teoría fortalecerse, ¿no? No sintamos más dolor, preparémonos para el dolor. Me llama la atención mucho como ese énfasis en lo corporal.
Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo, creo que es más en la primera que en las otras, ¿no? O sea, es en la primera y yo creo que seguramente tiene que ver con una cosa que es, por lo que yo he leído también de ella, autobiográfica, y es, pero que, bueno, ella cuenta, cuenta en alguna entrevista que lo que cuenta en la primera, los episodios de violencia entre los hermanos, que supuestamente es ella con su hermano, son episodios reales, ¿no? Las privaciones a las que se someten, la violencia con animales, etcétera. Entiendo que están, digamos, de alguna manera hinchados o puestos sobre otra luz, etcétera. Y yo, una de las razones por las que veo más violencia en esa novela y más violencia física, me parece que tiene que ver también con la guerra, ¿no? O sea, la experiencia, bueno, vosotros ahí también la tenéis más cercana eh, que nosotros. Entonces hemos tenido algo de terrorismo, ¿no? Como sabéis, pero yo creo que vosotros habéis tenido más violencia en el país. Es una violencia muy, digamos, es una experiencia muy dura y tiene que ser muy dura eh, para un niño. Y la violencia de la guerra se ve sobre todo en los cuerpos. Quiero decir que entiendo aunque a nosotros a veces ¿no? Cuando leemos, cuando no vemos los cuerpos y leemos sobre determinada violencia moral, a veces es curioso, pero esa violencia moral nos puede parecer igual de dura que una violencia física. Pero en cambio, cuando la vemos, o si la experimentamos, no hay ninguna duda de que la violencia física, cuando vemos a alguien que le cortan una mano o que lo golpean o que lo matan, tiene muchísima más fuerza que una vejación moral sobre esa misma persona. Y ahí, digamos, ahí lo conecto con lo que dices tú, o sea, que elegir el cuerpo y enseñar esa violencia física, yo creo que ya está, bueno, pues seguramente quiere hacer eso, quiere explicar cómo es la violencia de una guerra y explicar la dureza de aquello. Y no hay mejor manera que hacerlo que a través del cuerpo y de la suciedad, ¿no? Que es otra cosa que aparece mucho ¿no? Que están todo el día sucios, los orines de la abuela, ¿no? Que es un personaje muy, muy literario, o sea, ¿no? Realmente la abuela son buenas, una especie de segunda madre, y aquí es al revés, es una especie de bruja que, que está a punto de, La bruja Esa es una cosa muy, muy sí. curiosa, me parece muy curiosa del libro, ¿no? Que también me parece que es lo que hace que el libro sea una fábula, pero una fábula de terror. Aquí hay en la página 278, mmm, para, digamos, complementar un poco esa sensación de cómo esas heridas físicas se convierten en insoportables. Dice, las heridas, estamos hablando, Matías está hablando a Lucas porque lo molestan en la escuela y Lucas le dice, ven, toma una navaja, un saco de piedras, tienes que defenderte. Y él dice, no, no puedo, nunca podría golpear ni herir a nadie. ¿Por qué los demás te golpean y te hieren? El niño mira a Lucas a los ojos. Las heridas físicas no tienen importancia cuando las recibo yo, pero si tuviera que infligirle yo una a alguien, se convertiría en otro tipo de herida para mí, que no sé si podría soportar. Yo creo que volviendo a eso de la violencia que ocurre durante la guerra o posguerra o en las situaciones extremas, digamos, volviendo al caso preguerra, en esta pobreza, o en el caso, por ejemplo, de temporada de huracanes, esa violencia que ocurre dada esta marginalidad y esta sensación de vida sin salida. Eh, la violencia se convierte en algo cotidiano, pero lo que dice este niño es de una sabiduría tan grande que dice, pues las personas que son violentas con otros les va quedando, eso deja unas heridas incurables, ¿no? Y a mí me parece, el personaje de Matías me parece que es como casi como el contrapeso emocional y psicológico de este otro
de este adulto ya, que es Lucas, que se ha, digamos, ennegrecido emocional y espiritualmente a raíz de todo lo que ha vivido. Bueno, yo creo que he hablado mucho. No sé, Luis, si tú quieres agregar algo. No, 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 me gustaría que los lectores también opinaran, ¿no? Me interesa ¿Qué, mucho que ellos os cuenten cosas ahora. qué preguntas hay? Sí, bueno, yo voy a ir leyendo aquí. Creo que hay una aquí y los que quieran ir comentando, bienvenidos. Alba Inés Arias nos hace una pregunta que de hecho la comparto hasta cierto punto porque en algún momento de la novela sentí o tuve esa misma sensación que creo que nos está planteando Alba y es, ¿cuál sería la gran metáfora que propone Cristo? Ese desdoblamiento de los personajes después de haberse construido como uno solo. Pues bueno, Luis, dejo que tú contestes y luego... Repíteme La pregunta dice, sí, sí. o sea, creo que la pregunta va detrás, ¿qué significa esta gran novela? O digamos, ¿cuál es esa metáfora que pretende construir al haber elaborado dos personajes que aparentemente eran dos y luego parecen ser uno solo o viceversa? Uno que luego realmente son dos. Es decir, siempre hay ese juego dual entre que son dos o que son uno. No sé si entendí bien la pregunta de Alba, pero creería que... Sí, sí, yo no, es que yo no tengo claro que ella tenga una... La verdad es que tiene muchas intenciones. No me parece una autora y también por las cosas las entrevistas que he leído, no sé si es un autor que tenga muy claro ¿Puedo aquello que quiere preguntar? mostrar. Sí, 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 perdona. Discúlpame, buenas, ¿cómo están? Soy Albainela de la Lerner. Es que yo, Hola, Alba Inés, ¿qué tal? ¿cómo te va a las dos? Gusto saludarte. ¿Cómo les ha ido? Mira, no, yo me leí El Gran Cuaderno, recién salió en los años, así finalizando los años 80, 90, me lo leí, estaba muy joven. Hoy en día, cuando yo recuerdo a la novela de la Christophe, o sea, en este momento estoy en estado nervioso porque cuando yo siempre que no, me nombran esa novela, siento un miedo terrible, o sea, pero es miedo literal, como si estuviera al pie de un abismo y yo estuviera obligada a lanzarme a él. Es decir, lo que deja de huella esa novela es terrible, pues para mí por lo menos, y pues la leí muy joven. La pregunta mía, esas son dos preguntas, no es la misma. La pregunta mía es para ustedes, ¿cuál sería la gran metáfora que propone la Cristo? Estamos hablando de la guerra, estamos hablando de un país que es invadido es invadido por otro, estamos hablando de un dictador terrible, tenebroso. Eh, entonces, no sé si nosotros podríamos hacer una gran metáfora sobre esa Europa y lo podrido y la situación que ella se ve obligada y todo lo que le quitan. Y la segunda es ese desdoblamiento, ¿sí? Yo tengo ahí dos preguntas, quisiera escuchar opiniones de los lectores sobre eso. Es decir, yo no he hecho relectura, yo tengo impresiones emocionales sobre la lectura que realicé en ese momento, ¿sí? Alba, ¿y tú leíste la parte 2 y la 3 o solo el No, gran yo cuaderno? leí nomás el Gran Cuaderno y no quiero leer la 2 y la 3 porque no quiero perder este miedo un poco morboso porque yo cada que la leo, cada que la recuerdo, siento eso. Entonces no quiero que de pronto me vayan a salir con el cuentico de que el mundo era mejor que lo que yo pensaba en cuando estaba. No, yo no quiero eso. Quiero quedarme con eso. Quiero quedarme con Ahora, eso. No quiero la ahora he segunda ni quiero entendido, la tercera. Alba, la pregunta. Yo la metáfora, mira, yo creo que la metáfora que cuentas de la Europa dividida y de la guerra y luego la Europa separada y luego la Europa que empieza a poderse acercar, sí que, digamos, creo que sí podía estar como, o puede ser una metáfora de las que proponen y sí creo que esa metáfora, desde mi punto de vista, está, al menos así la percibo yo en Europa, está un poco obsoleta porque la caída del muro y las circunstancias políticas que han venido después hacen que eso resuene menos en el lector que la dualidad, digamos, de los personajes, el bien y el mal entre los dos hermanos,
los seres humanos que son capaces de lo mejor y de lo peor, o los, digamos, los seres humanos que los dos tienen, ¿no? Como blancos y partes blancas y partes negras. A mí yo me quedo más con esta segunda metáfora, con la de la dualidad del ser humano, pero que opinen, por favor, que opinen los lectores también que la han leído. ¿Alguien quiere comentar? ¿Cómo se lee? Yo le doy mi opinión a Alba de último. Quisiera oír de pronto, ¿alguien iba a hablar allí? Me pareció que alguien iba a hablar. Pues desde mi... Hola, mi nombre es Javier Rosso. Hola Javier, bienvenido. Yo experimenté esta lectura sobre la deshumanización de la guerra justamente un poco desde la perspectiva que ustedes hablaron al final y de lo que significa este momento histórico en nuestro país. Es un poco un termómetro, yo siento que es un termómetro y para todo el mundo marcará diferente, depende cómo haya vivido el conflicto aquí tan de cerca. En el peor de los casos, algunos lo viven en los noticieros, otros lo habrán vivido pues de algunas formas más directas. Y yo siento que esa novela tan potente, esos diálogos, eso que nos deja en el primer libro, creo que sí se desdibuja en las siguientes novelas. Y un poco compartir con Alba, mi perspectiva es que yo habría no querido leer las otras dos. Yo habría querido vivir justamente lo que tú viviste. Y eso era parte, digamos, de lo que yo quería compartir. No sé si es por esta realidad o porque este lector vive en este país, que digamos, este país que nos tocó en guerra. Y aprovecho para compartir me parece una gran novela, me parece que las otras dos no están a la altura. De hecho, no sé por qué en algún primer momento le pusieron ese título, Klaus y Lucas. Yo creo que hay una intención deliberada de no usar los nombres en esa primera novela, ni de estos personajes, ni de ninguno, ni de sitios, ni de nada. Entonces me parece un desacierto que alguien en algún momento haya juntado las novelas y lo haya llamado Klaus y Lucas. Y lo otro es que también es un tema muy personal. Yo tiendo a que no me gusten las novelas donde el autor se deja ver por encima de los narradores. Entonces, esto que hace increíblemente la autora con estos diálogos, que yo creo que me sorprende que no hayan hecho una referencia un poco a Hemingway, porque en algún momento inclusive la autora se deja ver a través de su personaje narrador, casi que dándonos una clase sobre el estilo que va a usar mínimo, quitando todo lo que sobra, basado en los diálogos además y en las acciones, lo que sucede, que es un poco el precursor de eso, yo creo, pues hasta donde limitamos, digamos, como conocimientos, es muy Hemingway. Entonces ahí se deja ver, también se deja ver cuando nos advierte que los niños son muy inteligentes. O sea, uno va leyendo la novela y uno va sorprendido de ver esos niños con esa inteligencia, además, pues, de todos estos problemas emocionales que tienen, pero claramente uno ya sabe que son inteligentes. Sí estamos de acuerdo. Pero la autora no puede evitar advertirnos que es que son muy inteligentes, y eso pasa en otras novelas. En La elegancia del erizo, no sé si Muriel Barberry también nos advierte un poco como que los narradores niños, los autores tienden a advertirnos que son inteligentes para poder narrar a través de ellos, y creo que esta autora cae también en eso. Un poco en el otro lado puede estar El Principito, que claramente se cree más imaginativo, no sé si más inteligente que los adultos, pero claramente lo marca diferente. Y por ahí hay otra autora, una dominicana, que escribió una novela que se llama Papi, que sí logra, no sé cómo, no recuerdo cómo se llama la autora. Indiana. Rita Indiana. Ella logra algo con ese narrador infantil, con esa narradora infantil, sin tener que hacer esas advertencias. Entonces yo siento, o sea, aparte de que de que El Gran Cuaderno me parece brutal, me parece construida con esos diálogos, esa fuerza que tiene, que nos deja, digamos, como lo describió Alba, me deja un poco un sinsabor. Inclusive el final del segundo libro me parece un final forzado, como buscando un final inesperado de una manera forzada. Ahí siento que también aparece la autora
por encima de sus personajes y de sus narradores. Y en otra forma que lo veo también es que yo en realidad, y un poco diferente a lo que ustedes expusieron, yo siento que el narrador que está en primera persona plural del primer libro no se diferencia mucho del narrador del segundo libro, que es un narrador, una tercera persona omnisciente allá afuera, y uno esperaría que si toma esa decisión fuera un poco diferente. Entonces ahí siento que está la autora muy presente. Eso es como comentarios. Pero Javier, yo siento que en la prueba es una tercera persona, pero no es omnisciente. Yo siento que está focalizada desde la mirada de Lucas. Es decir, narra desde lo que Lucas logra ver. Lo sentí así, no sé. No sé, Luis, yo quería comentar algo de lo que dice Javier, pero quería cederte primero la palabra, si quieres. No, comenta tú. ¿Seguro? No, seguro. Bueno, Javier, yo leí también a José Ovejero, otro escritor español que creo que estuvo detrás de una edición que hubo antes y traducida. Luis, me corrige si digo algo. Sé que tuvo acceso a las 3 novelas como muy de cerca. Y él dice una cosa que a mí me dejó muy pensativa y no sé si eso satisfaga tu sensación de demérito que tienen esas otras 2 partes y contestarle un poquito a Alba. La primera novela es absolutamente cruel. La crueldad está encapsulada en ese micromundo que vive Klaus y Lucas y su ciudad y su país dividido por esta frontera, ¿no? Cuando ya pasamos a la segunda y también en la tercera página, es como si Christoph nos hubiese dicho, no, un momento, es que la crueldad no está solo en la ficción, es como si ella al desbaratarnos al personaje, es decir, esa idea que tenemos de que si Klaus es Lucas, Lucas es Klaus, si son 2, si son 1, obligatoriamente nos derrumba ese constructo al que nosotros nos entregamos en esa primera parte. Entonces, de alguna manera, es como si nos implica ya a nosotros, casi que, aunque en la primera parte podemos leer acerca de la crueldad, de alguna manera hay una barrera, hay una distancia, digamos, entre el mundo narrado y nosotros. En esta segunda y tercera parte, tal vez obedeciendo un poco a ese gusto que ella tenía sobre la novela policial que se dedicó a leer tanto, se convirtió un poco en ese juego también de utilizar herramientas de si este es Klaus, este es Lucas, busquemos las pistas, y ya hay una implicación diferente de nosotros como lectores a otro nivel con esa segunda y tercera parte. Entonces creo que vivimos la crueldad del mundo retratado desde 2, digamos, balcones muy distintos. En la primera estamos, digamos, en un mundo más velado por ese constructo de ella. En el segundo nos está confundiendo, nos está diciendo esto pudo haber sido, esto no. Creo que es una manera de desafiarnos también a nosotros como lectores en ese ejercicio lector. No sé hasta qué punto habría sido sostenible leer una parte 2 y 3 en el mismo tono que el gran cuaderno, ¿no? Por eso, es mi opinión, como dije al principio, creo que es, y me gustó muchísimo por eso la metáfora que utilizó Luis del caleidoscopio, es como si ella hubiese decidido abordar una misma necesidad narrativa con recursos y con miradas diferentes. Entonces, sí, es diferente y la crudeza se vive diferente, pero hasta cierto punto, yo en lo personal, y ahí es donde volvemos a ese juego editorial de la recepción lectora del que hablaba Luis al principio, en la segunda y en la tercera parte sobre todo, era una necesidad mía de saber cuál era la verdad. Es decir, en la primera ya como quien dice, estaba dada, los hechos fueron estos, pero en esa tercera parte, ¿qué es la verdad? ¿Quién sufrió de verdad? ¿Klaus y Lucas? ¿Ocurrió esto? ¿No ocurrió? Es como si ya mis preguntas no quedaran contestadas dentro de la novela, me obliga a vivir con esa duda permanente, como si la historia no muriera al cerrar el libro. Tengo como esa sensación.
No sé, Luis, si... No, no, desde luego, estoy de acuerdo con lo que dices, solo me gustaría contestarle a Javier las cosas que ha dicho. No, que entiendo que se sienta traicionado por el hecho de que estén las tres novelas en un volumen y que prefiriera haber visto solo una de ellas, haber leído solo una de ellas, pero sí le diría que te diría, Javier, que yo estoy absolutamente convencido de que desde un punto de vista editorial es la mejor solución, porque te garantizo que si hubiéramos publicado solo el Gran Cuaderno, hoy no, el Club de Lectura no iría sobre el Gran Cuaderno. No iría porque no da para... No, sería muy complicado que hubiéramos conseguido la recepción que hemos conseguido con este libro. Es un libro más duro, es un libro que a muchos lectores como a ti pues les atrapa, o como, ¿no? Como nos comentaba antes Alba, que no quiere volver a leerlo. Y eso creo que también puede generar, y genera, en algún lector, determinado rechazo, y de alguna manera para determinados lectores la segunda y la tercera novela son como un bálsamo. Al final, como editores, o como yo como editor, lo que quiero conseguir es el mayor número de lectores posibles para los libros que publicamos. Y sí que también creo que nosotros, digamos, presentamos los libros de esta manera, y el lector también es el que tiene que decidir si quiere continuar leyendo o no. Es decir, sí, no sé, si te había gustado tanto el Gran Cuaderno, igual había que haber parado, pero ya es lo que contaba yo al principio, que la tentación es muy grande. A ver si lo que viene después es igual de bueno que el Gran Cuaderno o no. Y entiendo perfectamente bien tu decepción, y entiendo también esto que contabas de que, ¿no? Y la posición que puedes tener de que de repente la autora impone su voluntad sobre aquello que te parece más natural contra los personajes. En cualquier caso, me interesa mucho todo lo que has contado. Bueno, yo creo que para terminar, porque Luis creo que mañana no va a poder llegar a tiempo al trabajo con esta trasnochada que se está dando con nosotros aquí. No, yo sí, lamentablemente os voy a tener que dejar ya, pero sí que Alejandra, seguid vosotros, por favor, charlando del Claro. libro, lo que queréis. Yo os mando un abrazo a todos muy grande desde la madrugada española ya. Luis, ¿Vale? muchísimas gracias. Nada, a vosotros. Cuidaos mucho y Un continuad, por placer. favor, hablando, pero mañana tengo que madrugar un poco, ¿vale? Gracias. A descansar. Adiós. Adiós, Buenas adiós. noches. Buenas Adiós. noches. Bueno, quería antes de despedirnos, aquí Absalón nos deja una pregunta, y si alguien más también quisiera complementar, pues con mucho gusto. Quisiera cerrar con esta porque me parece muy relevante, porque realmente obedece a esos grandes temas. Yo creo que estoy de acuerdo con Absalón. Él nos dice, yo creo que hay algo más que una metáfora de la guerra. Creo que hay un fondo, una exploración, creo que hay de fondo una exploración por posibilidades reales de la experiencia humana que son difíciles de conversar. Hablar de la zoofilia, del abuso. Y de acuerdo que las siguientes dos novelas muestran un prisma interpretativo de los posibles mismos eventos, que nos permite indagar y explorar más acerca de lo humano. Bueno, no sé si lo leí bien, Absalón, me disculparás, pero bueno, realmente estoy de acuerdo. Realmente yo creo que la guerra es circunstancial, es lo que le tocó vivir. Creo que aquí hablamos en últimas, como la gran literatura y como todo lo que hemos tenido la fortuna de leer en el club, acerca de la esencia y de la naturaleza humana y de la experiencia humana. Como hablábamos ahorita de temporada de huracanes, es un poco cómo se reduce la experiencia humana a cosas a veces, digamos, inefables, cosas también de las que no podemos hablar, cosas de las que la literatura antes no había hablado, y escritoras como Agatha Christie, y en el caso de Temporada de Huracanes, Fernanda Melchor, deciden narrar lo antes no narrado, y eligen una forma de narrar tan particular que quizás eso les da una potencia que las hace trascender. Quiero pues agradecerles a todos los que nos acompañaron hoy, a los nuevos integrantes de nuestro club por enriquecer este espacio, a los de siempre por permanecerse fieles lectores. Ya les contaré cuál será la novela del próximo mes. María Elvira, no sé si quieras
asomarte. Me encantaría que te conocieran y que te vieran los que están aquí hoy. Hola, ¿cómo van? Gracias. Todos, María Elvira Jaramillo está con nosotros. Ella es la persona encargada de comunicaciones, me corriges, y de la agenda cultural de Siglo del Hombre Editores. Siglo del Hombre es la distribuidora responsable de que tengamos este libro en nuestras manos hoy en Colombia. Así que muchas gracias por hacernos este enlace con Luis, ha sido maravilloso. Pareciera un hecho, digamos, menor, pero a mí me parece sumamente importante una apuesta editorial e incluir las 3 novelas en un volumen. Para mí eso, digamos que determina enormemente la experiencia de la lectura con la novela. Creo que sí, es una decisión unilateral del editor que determina inmediatamente lo que va a pasar con nosotros los lectores, pero le agradezco. Y de verdad agradecerte por acompañarnos en este espacio también. Así que, bueno. Gracias, Alexandra. También agregaría que es además una decisión que está por fuera de lo comercial. Yo creo que otros editores habrían podido fácilmente apostarle a 3 libros y garantizar 3 long sellers en su catálogo que le permitieran recibir beneficios económicos por 3 obras y no por una. Eso parece como una explicación que no tiene nada que ver con lo que hablamos, pero finalmente yo creo que ahí Luis decide priorizar la sensación que quería transmitir a través de un solo libro por encima de lo económico. Y tan así que les cuento, este libro tiene un precio nacional, con Siglo del Hombre y con Libros del Asteroide hicimos un esfuerzo gigantesco para que el libro, a pesar de su tamaño, tuviera un precio mucho más cercano al lector colombiano y no nos mataran los euros y se convirtiera en un libro costosísimo. Bueno, no, muchísimas gracias, de verdad. Para mí ha sido así como, no sé, ha sido completamente diferente a mucho de lo que he leído. Sentí como un hueco cuando lo terminé. No, de alguna manera quería quedar como atrapada dentro de la historia, no quería que se terminara. Y bueno, muchísimas gracias a todos nuestros lectores y ya nos encontraremos en el mes siguiente. Un abrazo y que descansen. Adiós. Chao, abrazo, gracias. Chao, chao.